a todos, bienvenidos al episodio número 7 de Click Ciudadano, el podcast para la gente que quiere cambiar el país. En esta oportunidad nos acompaña Víctor Quinteros, él es abogado, magíster en ciencia política, pero sobre todo especialista en temas de seguridad ciudadana. Y como ustedes saben, estamos en una coyuntura donde necesitamos abordar esta problemática que lamentablemente nos une desde un enfoque un poquito más especializado para tener recomendaciones sobre qué hacer. Víctor, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Flavia, y bueno, aquí a disposición para conversar largo y tendido y bueno, saludos a todos tus televidentes. Gracias a ti. Bueno, Víctor, hace poquito nada más ha dado una marcha donde se calcula casi 20.000 peruanos han estado presentes, no solo aquí en las calles de Lima, sino en Trujillo, en Piura, en varias zonas del país, porque claramente el tema de las extorsiones ha avanzado a un nivel donde ya no se distingue de edad, de rubro empresarial, de género, de nada. O sea, es algo que increíblemente nos une para mal, ¿no? Pero este problema de las extorsiones ha ido aumentando con severidad en los últimos años. ¿Por qué crees que se da ese punto en donde ya se ha desbordado totalmente el sicariato y la extorsión? Bueno, en 3 años se ha quintuplicado la cifra de denuncias de extorsión, más o menos de 3.000 a 21.000. Y eso que hay una cifra negra inmensa, porque alrededor del 17 o 20% de personas víctimas de ese delito prácticamente no denuncia. Solo denuncia, ¿no? Los demás, que es el porcentaje mayor, no lo hace. Y bueno, ¿por qué se ha desbordado? Porque el tema de falta de decisión política, el tema de estrategia, no solo en la persecución penal, sino también en las líneas de prevención, es algo que no se ha hecho de modo eficaz. Y cuando digo falta de eficacia es porque no hay resultados, ¿no? Y esto no solo se ve con las denuncias de extorsión y las noticias de muerte, que son 6 por día, ¿no? Que no es poco, sino también por las propias cifras de homicidio, ¿no? Que en el año 2024 han subido significativamente. Y eso que la fuente de referencia es el SINADEF, que es una fuente de información del Ministerio de Salud, porque la cifra oficial, ¿no? De los entes de seguridad ciudadana, ¿no? El Comité Estadístico, ¿no? de la criminalidad que preside el Ministerio de Justicia, ya tenía más de 2.000 homicidios dolosos desde el año 2013. Entonces la cifra puede ser mucho mayor, pero esta cifra oficial está congelada al 2021, es decir, tenemos la estadística oficial de homicidios atrasada 4 años. ¿Y qué estrategia vas a plantear si tus cifras no son, digamos, las más actuales, ¿no? Claro. Entonces hay un problema. Hay un tema también que los tomadores de decisiones no tienen la información acorde, no solamente actualizada, sino que con ello no pueden tomar estas decisiones para mejorar las estrategias. Ahora, mucho se dice entre la población, y además que es parte de la narrativa también de algunos políticos, que todo esto es culpa de los extranjeros, de la migración venezolana y el desborde total que ha habido. ¿Qué tanto es así y qué tanto no? Coméntenos un poco. Bueno, obviamente hubo un ingreso migratorio bastante alto, pero digamos que una respuesta estratégica está orientada a identificar y ejercer, ¿no? Persecución penal o investigación a un porcentaje que no es la mayoría de personas migrantes. Definitivamente, por la proporción numérica de ingreso, la cifra de extranjeros subió del 2018 a la fecha de 2 al 5%. Y de ese 5%, claro, ya la cifra de venezolanos no es minoritaria como antes, sino es mayoritaria. Claro. Sin embargo, estamos hablando de un 5% respecto a la población penal general, pero si ese porcentaje es en relación a la cifra de personas que han ingresado, que son más de 1,5 millones, entonces te das cuenta que el porcentaje es mínimo, ¿no? Lo que sí ha venido con este ingreso en paralelo es que el crimen se ha vuelto más violento y más letal. Entonces, lo que no se ha actualizado son, digamos, las estrategias para enfrentar ese tipo de criminalidad. De hecho, aun cuando es importante que hoy día se haya publicado una norma para actualizar la política nacional frente al crimen organizado, esta política en agosto del año pasado, es decir, ya estaba el ministro anterior censurado, esta política entre
37 políticas nacionales evaluadas por CEPLAN, ocupaba el penúltimo puesto entre las, digamos, midiendo la implementación. Entonces, era, por decirlo de alguna manera, la peor implementada. Y esto es un informe de CEPLAN, ¿no? Repito, de agosto del año pasado. Y el principal problema, ¿cuál es? Precisamente la lucha contra el crimen organizado. Entonces, no solo son las estadísticas, también es la estrategia, y otra cosa es el liderazgo, ¿no? Yo creo que la población ya no solo se ha indignado, sino se ha dado cuenta pues, que el tema de meritocracia y liderazgo está por los suelos, ¿no? Sí, totalmente. Además, la población, y digamos, se percibe que en un tiempo, casi de 10 meses que ha estado el ministro, no han habido resultados, ¿no? Porque además no solamente la gente no ha sentido alguna medida concreta, algún programa efectivo, ¿no? Sino que más bien ha escalado pues, a llegar al punto de que han asesinado a un artista y que por ser famoso, por decirlo de alguna forma, ha como que sacudido un poco ahí el ministerio y también en el Congreso, pero claramente no debería ser así porque toda vida es valiosa en nuestro país. Y con respecto un poco también a lo que tú hablas de la estrategia, ¿no? Hace un ratito comentábamos antes de las cámaras que a veces no es posible, digamos, dar a conocer todo lo que se va a hacer en la lucha contra el crimen organizado porque justamente quienes están de ese lado del delito quieren aprovechar de ello para adelantar sus pasos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, en todo caso más a nivel de la comunicación pública, para que la población se sienta segura, ¿no? de lo que está pasando y de las políticas que son efectivas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, algo importante es que nuestras propias autoridades no estén dando un espectáculo, ¿no? que prácticamente es una representación de disputa, ¿no? entre un ministro del Interior, felizmente ya no está, con respecto a otras autoridades de alto nivel, ¿no? como la propia fiscal de la Nación. Claro. Entonces, una muestra de trabajar orientados a un objetivo común es empezar por no discutir, y menos públicamente. Claro, que además ¿no? esa discusión es porque hay un conflicto de intereses ahí, porque el propio ministro estaba siendo investigado, ¿no? Entonces, al gobierno no le convenía y no le conviene esta fiscalía, ¿no? Entonces, es difícil luchar, digamos, articuladamente con sectores cuando hay personalidades que tienen el poder con fines para protegerse a ellos mismos, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, la lucha contra el crimen no depende exclusivamente de la policía, ¿no? Y menos solo de un ministro. Pero claro, uno da gestos, ¿no? Un ministro sí tiene una responsabilidad política respecto de una política frente al crimen organizado. Y esa responsabilidad no admite este tipo de disputas. Pero antes que la disputa, ¿no? Hay que recordar las denuncias que se dieron ni bien el exministro ocupó el cargo. Y tenía que ver pues con estos cuestionamientos por el tipo de representación que tenía cuando era abogado, ¿no? Claro. Y eso ya generaba dudas, pero más aún cuando comienzan a salir los audios, cuando se inician investigaciones contra él, y peor aún cuando se convierte en un obstructor de la justicia, ocultando información de su teléfono celular, ¿no? Entonces, yo diría que tenía todas las calidades para peor, para salir hace mucho tiempo del ministerio. Y bueno, lo que te decía es que lo que es un inicio o un mensaje a la población es actores políticos unidos frente al crimen. Claro. No actores políticos peleando porque se están acusando unos a otros por estar dentro de ese contexto de criminalidad. Claro. Eso no puede ser. Exacto. Justamente tienen que ser actores políticos limpios para empezar, ¿no? Libres de cuestionamientos serios, como en el caso del exministro, porque si no, pues no hay garantías para la gente, ¿no? Exacto, no hay confianza, ¿no? El cantante del grupo musical fue la víctima en 1819, si no me equivoco, solo contando los muertos del SINADEF, que digamos, han sido victimados en la época en que este exministro fue autoridad, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Digamos que la gente no solo ve los números, no solo ve las noticias, sino ve una cabeza del tema de seguridad teniendo este tipo de actitudes, ¿no? La pérdida de confianza
de la mano con la percepción de inseguridad, no es una buena combinación. Claro, ¿no? Y además también hay una responsabilidad política del Congreso, porque siendo ellos quienes tienen el rol de fiscalización en todos estos meses, no solo no llegaron a un nivel de interpelación y censura que debió haberse dado por otros cuestionamientos previos, sino que ahora, en un momento de urgencia, muchos sacaron pronunciamientos, cambiaron de posición. ¿Por qué crees tú que se debe todo este tiempo ese blindaje, por decirlo así, ¿no? En términos más apropiados para la realidad, del Congreso, ¿no? O sea, ¿cuál es el real interés del Congreso sobre el tema de la seguridad ciudadana? Bueno, no sorprende que el Congreso haya demorado, incluso intentado hasta el final salvarle el pellejo al ministro, ¿no? Primero por el tipo de normas que ha sacado, ¿no? Las leyes que saca el Congreso, y el ejemplo más claro fue esta ley que anuló la detención preliminar, ha terminado por favorecer, digamos, al crimen organizado. Y peor aún, ha favorecido a políticos que pueden estar involucrados con el crimen. Y los proyectos de ley han sido propuestos por congresistas sobre los cuales existe esta sospecha. Entonces ahí empezamos mal, y muy mal. Pero este tema, esta actitud asumida por el Congreso frente a la censura del exministro Santibáñez, tampoco es algo nuevo. Y los actores de este episodio nefasto que felizmente terminó con la censura fueron los mismos a lo que ocurrió alguna vez con el exministro de Castillo de Transportes, Silva, la que presentó las censuras y previas interpelaciones contra Silva fue la congresista Susel Paredes. Y las bancadas que se negaron a firmar por muchos meses, buen tiempo, la censura contra Santibáñez, fueron las que se negaban a firmar la censura contra Silva. ¿Y quién terminó siendo Silva? Quien, al igual que Santibáñez, era cuestionado desde su designación. Terminó siendo alguien involucrado con actos de corrupción y actualmente está prófugo, ¿no? Y Silva, bueno, finalmente fue censurado, pero hubo que llegar al muerto 1819, que tenía un reconocimiento público, era muy conocido, y finalmente este tema terminó también, digamos, coincidiendo con esta exigencia de que el ministro salga, ¿no? Y no sale por la puerta falsa, sino sale incluso proyectando ser actor político para el 2026, ¿no? Lo que es también un golpe mortal para la meritocracia, ¿no? No, de todas formas, además quien es su sucesor ahora viene de su mismo despacho, ha estado como viceministro de Seguridad Pública. Y finalmente es la estrategia, ¿no? La mala estrategia que está siendo aplicada es la que va a quedar, porque no hay ningún anuncio nuevo que dé seguridad, calma a la población. Y más bien, volviendo un poco a lo que se percibía el día de la marcha, hay mucha gente que está indignada y siempre está esto de buquelizar al Perú, ¿no? El llegar a la medida más extrema, porque finalmente en nuestro país y en los que pasa a los alrededores se ve como un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Qué opinión tú tienes un poco de la experiencia comparada en El Salvador y en otros países? Bueno, el tema de la idea de buquelizar el Perú es, digamos, es tan llamativo como estar pensando seriamente en la pena de muerte, ¿no? Pero en realidad el Perú es un contexto distinto y las herramientas del sistema democrático, si es que hay coordinación interinstitucional, si hay voluntad política, si hay un objetivo común, también pueden ser la vía para enfrentar firmemente al crimen organizado y también a la delincuencia común. Por ejemplo, conversamos que no depende de la policía en exclusiva la lucha contra el crimen, sino también de los organismos del sistema de justicia y del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, la estrategia de persecución del delito a nivel policial tiene que aprender de las propias experiencias de la policía tan eficaz en el trabajo de inteligencia. Claro, ya no va a ser un GEIN frente a una organización criminal como Sendero Luminoso, que fue vencida al capturar a la cabeza, ¿no? Que además era un tema ideológico. Claro. Ahora es un tema de crimen organizado, pero que no tiene una cabeza, sino varias. Entonces, claro, sin hablar mucho, yo pensaría que deberían haber grupos de tarea, grupos como el GEIN, pero varios, ¿no? Que realicen este tipo de investigación territorial, focalizada,
Y para hacer eso no hay que hablar tanto, ¿no? Claro. Porque quien habla tanto y está enfrentando al crimen organizado que tiene sus propios mecanismos de inteligencia, no puede estar regalándose tan abiertamente como de alguna manera lo hacía el exministro, aceptando que ni siquiera tenía armas, ¿no? Entonces, también en el tema del mensaje hay que ser bastante estratégicos. Y, digamos, el sistema de justicia también tiene que hacer lo suyo en cómo manejar la información, en qué momento autorizar la detención preliminar, pero cuando lo hace también tiene que haber un ente importante como el INPE que tiene que contar con un sistema penitenciario, con cárceles donde puedan albergarse a este tipo de delincuentes, ¿no? Pero claro, pensando de acuerdo al marco jurídico peruano, que tiene que combinar la resocialización de determinado tipo de delincuentes con otros que son de alta peligrosidad y requieren otro tipo de tratamiento. Pero el tratamiento es un tema de política penitenciaria, no es un tema de buquelizar, no es tan fácil. Exacto. Sino la policía en su rol, en lo que es eficaz, sin hablar tanto, el sistema de justicia articulando, interoperando, que es algo que no hace. Por eso es que una detención se pierde en el tiempo y en el espacio, no sabes en qué momento llegó, cuántos fueron, de los que fueron capturados, cuántos se quedaron, no hay trazabilidad. Y el INPE, que está en permanente crisis y que está sobrepoblado, ¿no? En más del 123%, creo que la capacidad de albergue es 40.000 y ya estamos casi por los 100.000, también teniendo una forma ordenada de complementar la lucha contra el crimen. Y todo este grupo de actores, ¿qué necesita? Necesita voluntad política, y una voluntad política plasmada en una estrategia clara. Si no, son los parches, estado de emergencia, ¿no? O lo que el ministro, sin ningún tipo de control y certeza, hemos desarticulado anualmente, no sé, 12.000 bandas y organizaciones criminales. Es lo mismo que decir, hemos incautado 4.000 armas de fuego y al día siguiente hay una investigación que dice que las armas incautadas se han encontrado en poder de un delincuente, ¿no? Claro. Como pasó con el loco Cris, que es un caso conocido. Justamente has dado en el clavo sobre el tema de estos famosos estados de emergencia que se repiten una y otra vez, que la población ya no cree en eso. O sea, ya se perdió el total sentido, no solo de respeto, digamos, a esta medida que debería ser, como su nombre dice, de emergencia, sino que además se ve como un chiste ya, ¿no? Frente a todo lo que está pasando. Y nomás que ese día pusieron militares en Larcomar, que fue increíble, porque en verdad, ¿dónde está el sentido de realidad sobre lo que está pasando en nuestro país? Pero, ¿cómo hace, por ejemplo, un ciudadano, digamos, que es víctima de extorsión, como muchos que ya les pasa, que es el mismo modus operandi, ¿no? Ya te han seguido hasta la familia, ya saben dónde vives y todo. Y lo primero que hace uno a veces es, voy a denunciar a la policía. Pero luego, cuando termina pasando eso, también saben que has denunciado porque probablemente la policía está involucrada a ese nivel. ¿Qué hacemos con estos efectivos policiales que están coludidos directamente con el crimen organizado? Yo ahí desconozco las normas, no sé cuál es el nivel de la pena, pero ¿cómo podemos hacer para que precisamente si se va a combatir desde la policía, estos elementos ya no sigan ahí, ¿no? O sea, los propios policías que están haciendo las cosas mal. Bueno, ese es un tema muy delicado. Se habla mucho de la reforma policial, pero sobre todo se habla mucho de la falta de recursos, ¿no? Del equipamiento. Pero aquí el problema, más allá del equipamiento, parte por algo más grave aún, que es el tema de la corrupción dentro de la propia institución policial. Y para ejemplos hay varios y son escandalosos, ¿no? El propio exministro, ya censurado, mencionaba que se había identificado 120 efectivos policiales que estaban destacados en el norte, en La Libertad, me parece, que estaban involucrados con el crimen organizado. Entonces, ¿dónde está la confianza? Eso explica por qué solo alrededor del 17% de personas denuncia que es víctima de un delito. Pero no solo es eso. En el 2023, una encuesta entre los miembros de la Policía Nacional, me parece que la muestra y algo mucho mayor, 90.000 policías, en un porcentaje altísimo, yo creo que es el 90%, no sé si me quedo corto, hablan de que hay un problema de corrupción dentro de la institución y de ellos el 50% refiere que hay problemas con la sanción, que no se sanciona adecuadamente a quienes están involucrados con este tipo de delitos, y eso tiene que ver
con mecanismos que no aseguran la expulsión inmediata, ¿no? Claro. De policías manchados por este tipo de prácticas ilícitas, ¿no? Corruptos o involucrados con el crimen organizado. Entonces la reforma tiene que ir más allá del tema de dinero, más allá del tema de equipamiento. Si no, ¿quién va a usar las armas? Vuelvo al ejemplo de los 120 policías que se identificó involucrados con el crimen organizado. ¿Los vas a armar a ellos? ¿A quién van a disparar? O de repente esas armas van a irse al mercado ilegal. No se sabe porque la desconfianza es tan grande que es justificable sacar este tipo de posibles hipótesis, ¿no? O sea, todo puede pasar. Por lo tanto, el tema de reforma tiene que ir mucho más allá del tema de equipamiento, ¿no? El tema del mérito, vuelvo al tema, ¿no? La idoneidad. El tema del mérito, la idoneidad, no solo para el cargo político, sino también para el operador, para el policía, para el juez, para el fiscal, ¿no? Y ya no entramos al debate de la Junta Nacional de Justicia que ha entrado, que es el que elige o el que ratifica jueces, porque digamos que ya nuestra conversación se convertiría en análisis de la meritocracia en el Estado, ¿no? Pero es que sí es significativo ver cómo el sistema al final, digamos, todo va partiendo desde arriba, también la cabeza, y por último, esa parte, digamos, de abajo que está en contacto con el ciudadano, responde precisamente a esa lógica de falta de mérito, de conocimientos, de impunidad, incluso cuando no hay una sanción efectiva para quien opera al margen de la ley, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿no? En base de repente a las experiencias que tú conoces, ¿cuáles crees que podrían ser esas propuestas para acabar con la corrupción dentro de la policía? Bueno, empezando por el tema de admisión, ¿no? Los filtros para ver quién va a ser policía oficial o suboficial tienen que ser elevados y cautelar no solo el mérito para ingresar, sino algo mucho más complejo, que no sea un potencial topo del crimen dentro de la policía, ¿no? Y quien ha visto la película Infiltrado sabe que si es que no hay ese tipo de verificación, es un riesgo que el enemigo entre a vestirse de verde, ¿no? Y eso es complicado. Y eso tiene que ver por algo que también en el Congreso se debate mucho, ¿no? Todos dicen, o los congresistas representantes de algún departamento, que cada departamento debería tener su propia escuela. Claro, pero que haya más escuelas hace más complicado ese filtro, ¿no? Sobre todo el de identificación de posibles topos. Entonces, por ejemplo, existe este plan de reforma policial Mariano Santos que no habla de escuelas en cada departamento, sino en determinados componentes macrorregionales, ¿no? Más bien para este tipo de verificación. Entonces, digamos, partimos en el perfil del policía, pero también en el tema de la elección de jueces y fiscales hay que tener una valla más alta, ¿no? Actualmente hay policías y también magistrados de los buenos, no todos son malos, ¿no? Pero digamos que para tener una seguridad de que la mayoría estén en ese lado, ¿no? Hay que tener un buen filtro, ¿no? Claro. Ahora, en el tema de la lucha contra el crimen, efectivamente hay que rescatar las experiencias exitosas, como las de trabajos de inteligencia, como los del GEIN, pero actualizando su forma de operatividad en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. No una cabeza con, digamos, un respaldo ideológico criminal como el Sendero Luminoso, sino varias cabezas con búsqueda de fin ilícito y netamente patrimonial, económico. Y además, ¿no? Quieren ser ricos. Con la participación de la propia ciudadanía, ¿no? La ciudadanía quiere ayudar, quieren, digamos, actuar de alguna forma para defenderse y prevenir, y están a toda la disposición, pero no hay ese liderazgo, no hay seguridad. Pero tú has mencionado bien el tema del componente preventivo, ¿no? Aquí está el tema de persecución penal. Estos grupos de tarea me parecen algo que no tanto anunciar, sino ponerlos en práctica. El tema carcelario, o sea, no puedes convertir tus cárceles en escuelas del delito. Y eso es cuando mezclas a todos, pero no tienes la infraestructura para diferenciar, ¿no? Los que tienen un tratamiento mucho más duro, acorde a, digamos, a su perfil, de otros que son primarios, son jóvenes, que pueden ser rescatados. Entonces, el componente penitenciario es muy importante. Por eso es que tiene que ser una política integral, ¿no? Multisectorial. Y el tema preventivo tiene que ver mucho con delincuencia común, recuperación de espacios públicos,
pero también en un primer estadio a fin de generar, digamos, las fortalezas personales para no ser fácil presa de las organizaciones criminales que están ávidas de captar sicarios, digamos, mandaderos, burros, en el caso de traslado y de droga, ¿no? Y eso tiene que ver con el trabajo preventivo. Pero, hablando de la policía, el trabajo preventivo es a través de las secciones de policía comunitaria o oficinas de participación ciudadana que trabajan con las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Y estas oficinas son las que tienen menos presupuesto, ¿no? No voy a ser tan duro de decir que los policías castigados son los que van a hacer ese tipo de labores, pero sí no cuentan con el respaldo institucional y económico, presupuestal, para desarrollar esta gran labor que es el primer punto de encuentro con la ciudadanía para trabajar intensamente en prevención. Claro, la célula básica, ¿no? Y no solo con las juntas vecinales de seguridad ciudadana, sino con un componente muy importante que a veces pasa desapercibido, que son las juntas vecinales comunales, que son electas por la propia vecindad, ¿no? Que trabajan de la mano con la municipalidad, que en realidad en el ámbito local son los que dirigen, digamos, las respuestas frente a la inseguridad ciudadana y sientan en una mesa en sus respectivos códicex a los policías, a los gerentes y a la ciudadanía representada en estas juntas vecinales, ¿no? No solo las de seguridad ciudadana, sino las comunales que tienen una visión mucho más amplia de la problemática, ¿no? Ahí es bueno porque hace poco cuando estaba el anterior ministro, que bueno, ya no está, sacaron un comunicado desde el Mininter señalando que las juntas vecinales, no recuerdo el término, porque sé que hay juntas vecinales comunitarias y otros tipos, lo respaldaban. Y luego hubo algunos especialistas que destacaron que hay un tipo de juntas vecinales que están enfocadas al trabajo incluso donde los propios ciudadanos se eligen, o sea, votan para saber quiénes son sus representantes y hay otros que son designados por el propio Ministerio del Interior, si mal no recuerdo. ¿Podrías precisarnos esta información? Sí, era un tuit tendencioso, porque en el tuit decía la comunidad organizada, ¿no? La vecindad organizada, que es el equivalente. Y luego estaba junto el comunicado donde era ya más preciso en decir que eran las juntas vecinales promovidas por la policía. Pero las juntas vecinales comunales, que sí son la representación vecinal, son elegidos por sufragio directo. El gran desafío ahí es que la meta no sea que voten el 3% de vecinos, sino sea la totalidad, porque en esas elecciones hasta la OMPE puede participar asesorando el proceso. Esa es la comunidad organizada registrada ante las oficinas de participación vecinal y por ese registro representativo, ¿no? De sus parques, de las zonas, de los barrios, es que son electos para representar a los sectores catastrales o finalmente a todos los vecinos del distrito. Pero claro, esas no son las juntas vecinales de seguridad ciudadana que son promovidas por la policía y tienen como objetivo ser aliados del comisario de la, digamos, de alguna de las comisarías del distrito, que pueden ser más de una. Y lo que está mal es utilizar incluso estas juntas vecinales de seguridad ciudadana como una portátil de, digamos, autoridades del Ministerio del Interior. Ellos están para ejercer un apoyo territorial e incluso proporcionar información para facilitar el contacto con los vecinos y realizar trabajo preventivo. No para estar sentados despidiendo a un ministro que sale, digamos, de acuerdo al imaginario popular por la puerta falsa y no como la presidenta intentó hacerlo de despedirlo por la puerta grande. Claro, ¿no? De forma cachacienta, como se dice, ¿no? O sea, en burla de que él ha hecho una gran gestión, ¿no? No le importa que un montón de peruanos hayan muerto durante su nula capacidad de gestión, pero sí hay este temor también a veces en la participación ciudadana local, como tú dices, ¿no? De que hay un aprovechamiento siempre político, institucional, del que creo yo también para prevenir precisamente es que la gente se organice más, haya mucha mayor pluralidad también de participación, ¿no? Y no pase lo que en otros ámbitos pasa con el presupuesto local y cómo se definen, ¿no? Ahora, tú has hablado bastante de la prevención, que a veces, como no se ve al corto plazo, digamos, los resultados, la gente no entiende que eso nos va a evitar tantos problemas a futuro. Yo no sé si tú has visto, por ejemplo, este youtuber Sasa, el italiano, no sé si viste que estuvo hace poco por el Perú, recorriendo los lugares de mayor crimen en el país. Estamos hablando desde Trujillo, desde La Victoria, estaba en el Callao.
Y él mismo, digamos, como influencer, ¿no? Con su cámara y optando por sus propias medidas de seguridad, ha estado en La Rinconada también, creo, ¿no? Mostraba la ilegalidad así, en presencia de la propia policía, que ahí sabe lo que pasa, no sé, estos piques ilegales y todo, ¿no? Y por ejemplo, cuando llegó a La Victoria, que bueno, yo soy de La Victoria, hay un barrio que también se llama El Porvenir. Toda la vida en este espacio pues ha habido pues delincuencia común, ¿no? Solo que ahora ha aumentado también porque hay presencia de migrantes, hay de todo, ¿no? Pero también por el propio desborde que no hay Estado. Entonces en ese proceso él graba, por ejemplo, a algunos adolescentes de 13, 14 años que están con la cara cubierta, con armas, ¿no? Y todavía les pregunta cuánto es el precio de una persona, digamos, ¿no? Si quisieras matar a alguien te puede cobrar hasta 15.000, ¿no? Entonces uno los ve y dice, pensar que uno también ha vivido en esas zonas y son adolescentes, y por la voz suena que son peruanos, al menos este grupo, y están a vista y paciencia de muchos, pues, ¿no? De serenazgo, de la policía. Entonces, ¿qué hacemos precisamente con estos jóvenes, con estas personas que a veces por la falta, digamos, de apoyo en la familia se encuentran en estos espacios, terminan llegando hacia el mundo de la delincuencia, ¿no? Porque la gente dice, no, hay que matarlos, ¿no? O cadena perpetua, busca lo peor, pero no se entiende que detrás de eso hay. ¿Qué hacemos con este tipo de casos donde son los jóvenes quienes también están entrando al mundo del AMPA? Bueno, el trabajo preventivo es algo importante, no solo a través de las secciones de policía comunitaria de la policía, sino también el trabajo de la propia municipalidad, ¿no? Pero, digamos, esto va más allá. El tema de la calidad educativa. Y esto tiene que ver mucho con los políticos que tenemos tomando este tipo de decisiones, ¿no? Por ejemplo, si es que no hay garantía de la calidad de nuestras universidades, tenemos un problema. Si es que uno identifica estas constantes necesidades de darle una implementación básica a las escuelas, ¿no? Sin techos, con filtraciones de agua, uno se da cuenta que tampoco son la prioridad. Digamos el deporte también, ¿no? El deporte, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay voluntad política para hacer algo, realmente los recursos llegan, ¿no? Porque uno tiene voluntad política, porque tiene un plan y la pelea. Pero si esta voluntad realmente no es sincera, vas a tener que la Pampa va a seguir funcionando en Madre de Dios eternamente, en paralelo con la vigencia de la política nacional frente a la trata de personas, ¿no? Te vas a dar cuenta que, digamos, algunos espacios conocidos, la misma Rinconada, permanece en el tiempo, o te vas a dar cuenta que en el Cercado de Lima, en los Girones Cepita, el comercio sexual va a continuar, que estas intervenciones de una noche son flor de un día porque el negocio continúa con sus proxenetas, sus tratantes. Entonces, claro, sin voluntad política se pierde el territorio, no hay una decisión orientada a resolver el problema y te das cuenta que la herencia de los alcaldes, de las gestiones que llegan, siguen siendo para resolver los mismos problemas. Y eso tiene que ver con el tipo de políticos que tenemos y autoridades que llegan a ejercer cargos. Si no se piensa en el bien común, si solo se piensa en el interés personal, en el interés del partido o el mero interés de ejercer poder, no vamos a solucionar nada. Con voluntad política, yo creo que una sección de policía comunitaria con financiamiento de la mano con el municipio local puede recuperar espacios públicos en aquellos que podrían tener algún tipo de riesgo, trabajar con la comunidad en temas de cultura, deporte, y no te hablo de un ideal, porque esto sí se puede concretar en el tiempo. Yo te hablo de mi experiencia, por ejemplo, como gerente de participación vecinal y, digamos, sin tener que invertir digamos, pagándole a muralistas, artistas, ¿no? Sino los propios promotores que eran egresados, por ejemplo, de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Con vocación de servicio, eran un componente importante, además del diálogo con los vecinos, para transformar una zona sucia, digamos, intransitable, en algo más amigable, con algún mural que invitaba a que los vecinos colaboren y sean los primeros en cuidar su espacio. Claro. Y eso ocurrió no solo en un lugar, ¿no? Ocurrió
en zonas de barrios altos, ocurrió en zonas del Cercado de Lima, en zonas de la margen izquierda del río Rímac, y habían las posibilidades de presentar las fotos del antes y el después, ¿no? La comunidad participaba y la autoridad local también. Claro, eso no va a ocurrir en zonas donde ya el crimen y la delincuencia ha penetrado de una manera mucho más intensa, como zonas de Manzanilla en el Cercado de Lima, ¿no? El mercado de frutas, es una zona bien complicada. Ahí ya tiene que entrar la policía para recuperar el espacio y luego dejar abierta la posibilidad de reiniciar el trabajo preventivo, ¿no? Pero esto es voluntad. Sin voluntad no pasa nada, y eso es en el nivel micro, en el nivel del espacio público del vecino. Escálalo a lo que estamos viviendo del crimen organizado y las muertes. Ahí la decisión política, sin hablar tanto, es realmente privilegiar el trabajo de inteligencia, pero adaptado al tipo de crimen que hoy día nos está, digamos, afectando a todos, ¿no? Con estas noticias de muerte diarias. Me agrada mucho que hayas hecho un análisis de lo macro a lo micro, porque precisamente es tan complejo el problema, ¿no? Que nadie que venga a prometer una solución mágica va a tener un resultado. Y además, por lo que se acercan las elecciones, ¿no? Ahora todos van a prometer el oro y el moro para luchar contra la inseguridad, pero sí es importante que en ese marco de la voluntad política, un poco ya llegando a la parte final del programa, los actores que van a postular y que el próximo año pues van a querer cambiar este país, tengan también ese desprendimiento para no crear recetas mágicas, sino unirse, ¿no? Para generar una propuesta en común sobre lo que hay que hacer como prioridad en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, sobre ese punto, por ejemplo, ¿no? Ya para ir cerrando esta gran entrevista, me gustaría que tú puedas también un poco dirigirte aquí a la cámara principal que tienes. ¿Cuál es esta invocación que hay que hacer a los actores políticos, que son más de 40, creo, partidos políticos, en relación al tema de seguridad hacia el próximo año? ¿Qué agendas deben cubrir? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer? Bueno, el principal problema identificado por nuestra sociedad, y está en las estadísticas, en las encuestas nacionales y en el Latinobarómetro también, es la inseguridad ciudadana. Y segundo es la corrupción. Lo peor es que los dos van de la mano. Pero esto tiene que ver con quienes ejercen la función pública. Y yo lo que le diría a la población es que hay buenos funcionarios, hay servidores públicos que realmente se la creen porque tienen convicción de trabajar por el bien común. Y también hay políticos que están en esa línea. Entonces, hagamos una reflexión desde nuestras casas, desde nuestros gremios. Veamos aquellos problemas que tenemos, no en lo macro, sino en el propio barrio, problemas que persisten en el tiempo, y reflexionemos sobre el tipo de autoridades que estamos eligiendo. Son datos objetivos que tenemos un Congreso que ha legislado a favor del crimen, y la ley que anuló por un tiempo la detención preliminar es una clara muestra de eso. El sentido común tiene que orientar nuestra decisión. Podemos ser seguidores de algún político, pero ese seguimiento no puede nublar nuestra mente. Si es un líder político que plagia al escribir sus libros, que está involucrado en actos de corrupción, gravemente involucrado, no podemos regalarle nuestro voto. El voto tiene que escribirse con B chica, no con B grande. No hay que votar el voto a la basura. Hay que votar por alguien que valga la pena. De repente esto es progresivo, pero tiene que empezar con algo. Esta primera marcha que ha reunido a tanta gente que de manera espontánea ha acudido luego de la censura del exministro, reunió familias enteras, personas con sillas de ruedas. Y esa es una expresión de la sociedad que desconfía, no solo por miedo, sino desconfía por la calidad de personas que tienen a cargo los destinos o las decisiones importantes que requiere el país. Hay que utilizar ese miedo y esa desconfianza para evaluar bien nuestro voto. Que no sea la basura, que sea por personas que tienen mérito para llegar. Excelente reflexión, Víctor. Muchas gracias por haber venido al programa, y ya saben, a todos los que nos están viendo, este ha sido el episodio número 7. Pueden compartirlo, sale el domingo a las 8 de la noche, si ya lo están viendo, y nos vemos hasta el próximo episodio. Gracias.